Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Bueno, acá Francisco nuevamente para nuevamente reuniones del CEMAS, esta vez versión 2025. Entonces hoy día viernes 3 de enero, bueno, ahí sale viernes 3 de diciembre, no estoy compartiendo pantalla, pero les comento que hoy día tenemos dos presentaciones, ambas son del centro, por supuesto. Tenemos por un lado a Sebastián, que nos va a comentar los procesos de validación del Brainduino con insights de personas, acerca, por supuesto, personas con discapacidad visual. Y por otra parte tenemos a Simón, que nos va a comentar sobre la gobernanza y transparencia a través de la disponibilidad de datos. Por supuesto, ambos dos son de Concepción, así que qué bacán que estén acá en Santiago. Por supuesto, cualquier comentario, pregunta, pueden levantar la manito o dejarla en el chat y después de los 20 minutos de presentación los comentaremos. Y nada, pues muy bacán que podamos compartir esta primera reunión del CEMAS en enero. Así que dale, Seba, creo que puedes compartir pantalla por momentos y te paso el micrófono ahora. ¿Ah? Hay que hablar de eso. Sí, si me confirman en el chat si es que se escucha bien. No, primera vez que presento desde acá, así que eso se ve acá, no. Ya, perfecto. Saludos a todos entonces. Mi nombre es Sebastián Adonay, soy coordinador de innovación en el campus de Concepción. Estoy acá hoy día de visita de colado quizás. Así que saludos a todos. Hoy día voy a presentar respecto del proyecto Blinduino. No es primera vez que hablo del proyecto Blinduino, este es un proyecto que lleva varios años en diferentes etapas. Acá veo a Carlos, que creo que cuando lo conocí él estaba trabajando en una de las primeras iteraciones del proyecto Blinduino. Pero lo especial de esta ocasión es que está ahora pasando por un proceso de validación. Anteriormente, cuando lo había presentado, había sido un proyecto muy encerrado dentro del laboratorio. Habíamos tenido intentos de hacer validaciones con usuarios y enfrentábamos varios desafíos. Ahora hemos tenido un poco más de éxito por ese lado. Yo soy consciente que si bien la mayoría acá trabajamos con Arduino permanentemente, hay algunos que quizás por un u otro motivo no lo conozcan, pero muy brevemente, para no demorarme mucho, Arduino es una tarjeta electrónica programable a la cual nosotros le conectamos sensores y actuadores, lo usamos harto en proyectos de investigación acá en el centro, pero también lo ocupamos harto en ambientes más de enseñanza, con alumnos de colegio o acá de la universidad, porque es una herramienta muy potente para aprender a programar o aprender a hacer circuito electrónico de una manera mucho más práctica, basada en problemas, mucho más dinámica. Eso la ha hecho una herramienta sumamente popular que cada vez la encontramos más en más colegios. Es bastante interesante cómo esto se ha ido transfiriendo cada vez a estudiantes de menor edad, incluso. Antes era mucho para alumnos de universidad y cada vez lo vemos en cursos más chicos. En paralelo, trabajamos con personas con discapacidad visual en base a que hay estadísticas que no tengo en la presentación, pero que hay muchos casos de éxito de personas con discapacidad visual en Estados Unidos que trabajan en grandes compañías tecnológicas como programadores. Se presenta como una oportunidad laboral bastante fuerte, tiene ofertas salariales relevantes o mayores a la media de personas con discapacidad y al mismo tiempo hay muchas personas que trabajan en programación que reportan tener algún tipo de discapacidad visual. Consideramos entonces que es una oportunidad de inserción laboral significativa y entonces esta herramienta podría ser relevante para aprender a programar, quizás para una persona que tiene discapacidad visual parcial o total. Luego, si me pongo en un mundo ideal donde estoy en un colegio que tiene políticas de inclusión, donde tiene un curso, no sé, primero medio, tenemos 30 alumnos, de los cuales hay quizás uno o dos con discapacidad visual total. Y queremos introducir el uso de esta herramienta para que aprendan electrónica y programación. Nos vemos en un desafío de que las personas con discapacidad visual tienen más problemas para interactuar con la placa Arduino, para hacer las conexiones. Quizá hay herramientas de accesibilidad para que puedan programar, hay lectores de pantalla o hay algunos teclados especiales o lectores especiales en braille, pero si quieren tomar el sensor, conectarlo a la placa, hacer un circuito electrónico es mucho más complicado, que se requiere mucha retroalimentación visual. Hay que leer todos de los módulos, leer la descripción de los pines y ir haciendo las conexiones.
nos gustaría encontrar una manera en que en este curso ideal pudiera haber un grupo de trabajo donde hayan personas con discapacidad y sin discapacidad trabajando en el mismo equipo y trabajando en el mismo flujo de trabajo, como que no sea una herramienta completamente diferente, sino que sea compatible entre ambos tipos de usuarios. En base a eso, bueno, hemos propuesto hartos objetivos, hemos ido filtrando los objetivos, pero en este caso quería concentrarme en estos tres. Desarrollar una herramienta que le permita al usuario un desarrollo autónomo, en el sentido que no necesita otra persona que le esté indicando como la distribución de los elementos, que le tenga que leer algo, sino que el usuario directamente con la herramienta pueda tener toda la información que necesite, que sea universal, en el sentido de que este dispositivo no limita al usuario a ocupar, por decir algo, los sensores solamente de la marca. O sea, que nosotros no diseñemos sensores específicos que sean compatibles con Blinduino, quizás sería más fácil para él porque tendría un conector universal, pero al mismo tiempo limitaríamos las posibilidades de lo que él podría desarrollar o este trabajo en equipo con otros usuarios porque tendría que limitarse a lo que nosotros desarrollamos compatible para el sistema. Y la compatibilidad, que es lo que mencionaba en la diapositiva anterior, que este usuario con esta placa Arduino pueda trabajar en el mismo proyecto que otro compañero que esté usando un Arduino Uno tradicional, que sea el mismo lenguaje, que sea los mismos pines, que sea idealmente el mismo microcontrolador, para que pueda ser un proyecto colaborativo de esa manera. No logré recordar exactamente cuántas veces ya he presentado prototipos anteriores. De hecho, aquí muestro en los que he trabajado yo directamente, un poco desde que se retomó el proyecto el año 2022. En este caso, hay una constante de que proponemos que haya una cámara en el dispositivo que tenga un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de reconocer el módulo que le estoy presentando. A ver, aquí tengo uno para los presentes. Entonces, esta es la tarjeta del último prototipo que tiene esta cámara en un bracito como plegable y que si yo presento un sensor bajo él, un modelo de inteligencia artificial que corre en el computador del usuario podría reconocer qué tipo de sensor es este y darle alguna información mínima para que él pueda empezar a buscar los códigos, seguir el flujo de trabajo común, pero principalmente asistirle en cómo hacer las conexiones. El software le diría, o le dice, lo voy a presentar al final, de izquierda a derecha los pines son, en este caso, BCC, GND, D0 y A0, y el sensor se llama tanto, en este caso MQ2, que se lo robé a Christopher, se lo tengo que devolver. Entonces el usuario va a buscar igual como lo hacemos en un flujo de trabajo cotidiano, información, tutoriales del sensor, pero cuando tenga que enfrentarse a los diagramas de conexiones, que son un punto principal de falta de accesibilidad, va a poder ocupar lo que le entrega el software para asistir a ese proceso. Algo interesante, quizá lo debería decir después, pero en algún momento tuvimos una reunión con, siempre olvido el nombre, pero un profesional que programa en Arduino con discapacidad visual total, entonces nos explicaba un poco su flujo de trabajo y era que básicamente necesitaba una persona, generalmente nos hablaba de una sobrina, que le estaba ayudando, entonces le pedía a la sobrina que, no sé, le llevaba un sensor nuevo que estaba interesado, entonces la sobrina le tenía que leer los pines y él lo iba poniendo en un Excel. Entonces finalmente él se iba haciendo una base de datos compatible con sus lectores de pantalla para poder no tener que estar, bueno, poder leer los pines, digamos, de una manera asistida. Entonces, en este caso, la idea es que el software sustituya a esa persona y le brinde esa autonomía al usuario. Sobre la evolución de los prototipos, en este caso del que estamos hablando es del cuarto, el que aquí se ve blanquito. Esto igual eran blancos, pero no les pude cambiar el color en el programa. Básicamente, en esta última iteración eliminamos un sistema de detección de pines que fue bastante, le estuvimos dando hartas vueltas, se le veía potencialidad, pero en este proceso de validación que está financiado con un fondo de validación de icono, propusimos como hipótesis que quizás la detección activa de pines podría no ser necesaria y que solamente con un layout bien pensado y retroalimentado, refinado con personas con discapacidad visual, como que su mapeo mental podía ser suficiente. Entonces, el prototipo 2 tenía estas fotopuertas que le identificaban cuando uno conectaba algo. El prototipo 3 lo intentamos sustituir por un sistema táctil capacitivo que no me funcionó. De hecho, este prototipo nunca lo pudimos probar porque tenía fallas técnicas de base. Entonces, este prototipo 4 es como ya, coloquemos todos los pines del Arduino 1, pero ordenados de una manera un poco más quizás racional, porque el Arduino 1 está al revés, no es la tremenda cosa, pero es más fácil explicarlo si es que están de izquierda a derecha ordenadas incrementalmente del 0 al 13 y con una separación de pines que igual definimos un poco arbitrariamente, pero como supuesto razonable y lo fuimos validando y retroalimentando. Entonces, este es el layout del último prototipo que les mostré recién.
decidimos que el USB, el puerto USB-C estuviera en el centro con una pequeña salida, cosa que se pueda reconocer al tacto. Usamos puerto USB-C porque al ser reversible igual les genera un poco más de facilidad. Los pines están separados de 6 milímetros cada uno, lo propusimos como supuesto y recibió una retroalimentación bastante positiva, como que con las personas con las que trabajamos lo consideran ideal. Como comento, los pines están ordenados de una manera incremental. Hay un espacio libre acá que es donde el usuario coloca el sensor para que lo reconozca la cámara. Hemos probado que el espacio que definimos es suficiente para ese uso y los pines de energía acá los multiplicamos para un poco limitar el uso de protoboard, que es otro desafío que no hemos enfrentado todavía, pero que quizá con 6 pines de voltaje y 6 pines de GND podría ser suficiente para casos de enseñanza o como primaria. Sobre las dimensiones, un poco la idea original era mantener el factor de forma del Arduino Uno. En este caso, la placa, los prototipos tienen la misma altura. En algún momento intentamos que tuviera el mismo largo de un Arduino Mega, como para que sea compatible quizá con los casing, aunque tampoco hay muchos casing, pero esa era un poco la lógica, pero finalmente igual lo tenemos que extender un poco para dejar el espacio para el reconocimiento. Pero tiene un poco ese factor de forma. Y sobre un poco la lógica de los componentes que están incorporados, básicamente hay una cámara USB y un eh, conversor USB serial, que es con el que se comunica con el microcontrolador. El microcontrolador es el mismo que el del Arduino Uno, así que la compatibilidad debería ser total. Y estos dos dispositivos USB se conectan a un hub USB que está directamente conectado al puerto USB-C. En otras palabras, el computador, cuando uno lo programa, reconoce dos dispositivos USB, el Arduino y la cámara, que la cámara la ocupa para el software de inteligencia artificial. Bueno, y definimos también que tuviera un botón de reset. Está un poco internalizado que las placas Arduino tienen un botón de reset. Y un buzzer activo que un poco reemplazaría el LED que está en el pin 13 como para hacer unas validaciones rápidas. Para el proceso de validación trabajamos con dos contrapartes, la Fundación Luz, que está ubicada acá en Santiago, con la que trabajamos con Williams, que es con quien ya habíamos trabajado en instancias anteriores, pero ahora es un proceso bastante más formal, y con Coalivi, que es un símil que está en Concepción. Bueno, Fundación Luz tiene más como aristas de trabajo, Fundación Luz, o sea, Coalivi está más enfocada directamente en la enseñanza, pero tienen aristas bastante similares. Y el proceso lo estructuramos en tres etapas. Primero hacer un prototipo in-house y probarlo en dos talleres con dos profesores, Williams acá en Santiago y Raúl, que es igual profesor de Tiflotecnología, pero en Concepción en Coali. Dependiendo del éxito de esta etapa, procederíamos a refinar el prototipo y fabricar un lote más grande para después, en noviembre, hacer un taller con un grupo más ampliado de alumnos. Vamos a ver que alguna etapa sufrió un pequeño retraso, entonces la etapa 3 está todavía pendiente, lo ideal es ejecutarla ahora durante enero, pero esa era como la estructura general. Para la etapa preliminar entonces propusimos estos supuestos razonables de la distancia de los pines, del layout, y lo fabricamos en casa. Ahí celebro bastante que elaborar uno de estos prototipos con la maquinaria que tenemos en Concepción, con la CNC Vanguard, con la línea de montaje que vamos a trabajar allá y los equipos de microsoldadura. En un día podíamos tener este prototipo, bueno, un día completo, sí, igual eran bastantes horas, pero podíamos tener un prototipo de un día para otro. Entonces fabricamos uno de estos, fuimos con Williams, eso está en la siguiente. Y empezamos con un poco la introducción general. Después fabricamos otra para trabajarlo con Raúl. Esta primera etapa entonces fueron dos talleres con cada uno. El primero era familiarizarse con el layout de la placa, hacer una conexión básica, probar que pudiera descargar e instalar el software y hacer un código que era, en este caso era simplemente hacer parpadear el vaso. Era un código, no era un algoritmo realmente muy sofisticado, para ver que como que el flujo de trabajo sea el suficiente. En el taller 2 introducíamos un sensor de distancia, un poco el proceso de reconocerlo con inteligencia artificial, buscar el tutorial, copiar el código del tutorial y modificar ese código para que el buzzer suene cuando la distancia sea menor a cierto nivel, como un sensor de alarma de estacionamiento. Y en base a eso, bueno, encontramos varias fortalezas y varias debilidades del prototipo que aquí ya las tengo clasificadas. Destaco bastante que era un poco mi principal aprehensión, que tenía que ver con cómo se ubicaban dentro de la placa. Una vez que yo le explico el orden de los pines, la distribución, qué tanto la retienen mentalmente y cómo es
no sé si académicamente es verdad, pero tengo la sensación de que tienen esa habilidad más fortalecida que quizá una persona que está acostumbrada a siempre tener que leerlo. Entonces, rápidamente adoptaban el layout completo y cuando nos reuníamos en la siguiente validación, que a veces era un par de semanas después, lo recordaban completamente, como que no era necesario volver a hablar del tema. Y eso se traducía en que conectar los sensores también se le hacía bastante fácil. En este caso eran solamente jumper, elegí jumper hembra-hembra largos, como de 40 centímetros, y el proceso de conectar un sensor se le hacía bastante cómodo. Quizás demoraban un poco más que un alumno de colegio sin discapacidad visual, pero en general no era una barrera que tuviéramos que enfrentar. El distanciamiento de los pines también, eso lo adelantaba, nos comentaron directamente que les parecía el adecuado y la comprensión de la lógica de programación en esta etapa de hacer esta programación condicional, igual básica, pero les ayudaba la herramienta a entender la lógica de lo que estábamos trabajando. Aquí debería tener una mencionar, sí. Igual un poco la relevancia de trabajar con los dos profesores, es que si bien ambos trabajan en lo mismo, como enseñando tiflotecnología, tienen características de base bastante diferenciadoras. Williams tiene ceguera de nacimiento y tiene una base de conocimiento de programación más elaborada porque trabaja además como programador. Profesor Raúl eh, ad- eh, quedó ciego, adquirió la ceguera, no sé cómo se levanta. Quedó ciego más adulto, él trabajaba de soldador en Huachipato y sufrió un accidente automovilístico, entonces no tiene esta base tan tecnológica, ha ido aprendiendo un poco ahora a medida que va trabajando. Entonces, el entorno de programación era algo nuevo para él. Conoce las herramientas de tiflotecnología, pero no de programación más avanzada. Entonces, hay algunos elementos que se le hacían más nuevos, pero también destaco lo que menciono acá, que fue entendiendo rápidamente lo que estábamos haciendo. Y como dificultades, si bien quise hacer parecer que eran menos, igual son bastante significativas. Por una parte, instalar los programas fue bastante más desafiante de lo que habíamos estimado al principio, tomaba bastante tiempo. En el Arduino IDE, cuando uno lo va instalando, van apareciendo un montón de instalar este controlador, este controlador, este controlador, y como que el lector de pantalla como que no lee directamente esa ventana. Entonces, como que toma más tiempo de lo que toma cuando lo hacemos en la universidad, pero más complejo con el software que desarrollamos acá en casa, con el de inteligencia artificial, que yo le llamo Companion, que como no tiene una firma digital oficial que hay que pagar una tarifa elevada, al descargarlo, el Chrome lo toma como que podría ser malicioso, al instalarlo, Safe Search lo toma como que podría ser malicioso, y también esa ventana del Windows 10 tampoco la lee el lector de pantalla, como que fue un poco más engorroso. Podría pensar que estos podrían estar preinstalados en los computadores de las instituciones de enseñanza, pero es algo a tener en cuenta. Pero el central es como el que me molestó un poco más. En teoría, el Arduino IDE 2.0, al estar basado un poco en el código fuente de Visual Studio Code, como que es más compatible con lectores de pantalla. Ese era como el supuesto base cuando empezamos este proyecto. Y sí, como que la navegación en teclado y con lector de pantalla era bastante fluida en las herramientas principales y en el editor de código, pero cuando queríamos entrar al monitor serie puntualmente era un problema. Claro, tenemos un atajo de pantalla para entrar al monitor serie, pero entonces el lector de pantalla no le lee automáticamente lo último que aparece, sino que tiene que seleccionarlo. Si un código, por ejemplo, el código clásico de sensor de temperatura me aparece, perdón, de distancia, bueno, cualquiera, pero el de distancia, me aparece la distancia cada un segundo, es complejo ir leyéndolo línea por línea al momento de probarlo, y aún más era complejo, ya estaba en el monitor serie y queríamos volver a modificar algo en el código, como que el hotkey de desactivar el monitor serie no devolvía el cursor automáticamente al editor de código. Entonces como que Williams lo hacía como con otro complemento que como que podía mover el cursor con el teclado y como con intuición natural. Pero el software identificamos que el Arduino IDE no está al nivel de accesible que nosotros habíamos suponido que estaba. Entonces, está quizá un poco fuera de nuestro alcance, quizá habría que hacer un IDE accesible, quizá hay que hablar con Arduino y presentarles como estas necesidades específicas. No lo sé, es algo que hay que evaluar ahora terminando el proceso de validación. Bueno, pese a todo eso, consideramos que los resultados eran mayormente positivos y que podíamos seguir con el proceso. Hablamos con las fundaciones, les propusimos, queremos hacer un taller un poco más ampliado con 5 alumnos, vamos a prepararlos de esta manera y mientras tanto nosotros mandamos a hacer placas. Aquí ya traje placas para todos, no, mentira.
Básicamente esto lo mandamos a hacer a fabricación profesional. La fabricación profesional viene con toda la línea SMD y en casa teníamos que soldar simplemente los pines y el buzzer y la cámara. La cámara es una cámara web barata, no está aquí, que es esa, no se alcanza a ver mucho, bastante pequeña, que se monta en este mecanismo que está impreso en 3D en los laboratorios. El refinamiento para mandar a hacerla quedó relativamente económico. Estaba sacando las cuentas y como que la placa completa podría estar costando alrededor de unos 35.000. Era un poco dentro de los órdenes de magnitud que quería. Quizá un poco menos, pero más o menos en ese nivel. Pero sí destaco que la parte de ensamblado manual fue bastante más latera de lo que había considerado originalmente, como que soldar estos pines que son individuales y que si la doy vuelta se caen y que tengo que pegarlos con adhesivo, como que habría que darle una vuelta a eso, que debe haber una manera un poco más eficiente de terminar el ensamblaje. Y sobre la etapa 3 es donde comento que estamos actualmente terminando las gestiones, se está trabajando en el proceso de el contrato de licencia para que las validaciones estén como certificadas con la parte de transferencia y deberían hacerse ahora durante enero, idealmente la primera quincena, pero ahí estaremos actualizando apenas se hagan. Y con el minuto que me queda me gustaría hacer una demo. A ver, veamos si esto funciona. Entonces, esto se trabaja finalmente igual con el Arduino IDE común con el que se programa cualquier placa tradicional. En el Arduino IDE nosotros declararíamos que estamos trabajando con un Arduino 1 porque mantiene esa compatibilidad, tiene el bootloader de Arduino 1, pero en conjunto con este software uno va ocupando el Companion, que es el que desarrolló principalmente Simón, que por detrás lleva un modelo de reconocimiento de imágenes que está entrenado localmente y va reconociendo los módulos. Creo que si saco esto, ya. Entonces yo voy a conectar acá la placa por USB. USB-C acá. Entonces acá me le lee como un puerto COM normal. No supimos cómo hacer que reconociera el tiro con un Arduino 1. Entiendo que hay que usar un firmware diferente. Entonces Arduino 1, ok. Aquí yo podría subirle un código, pero paralelamente aquí me dice cámara no encontrada porque lo conecté después. Si yo actualizo, ahí me parece que está todo listo. Entonces le voy a colocar el sensor, que fijamos que no sé cuál es. Lo presento acá, aprieto detectar o ocupo un atajo de teclado y me identifica con el reconocimiento de imágenes que es un MQ2. Esto aquí no tengo el instalado lector de pantalla, pero esto lo puedo reproducir con lector de pantalla. Entonces, principalmente me interesan dos elementos: saber qué sensor es para poder buscar un tutorial y también saber el orden de los pines. Aquí está definido que siempre me lo entrega de izquierda a derecha, entonces después de eso yo los reconozco táctilmente y los voy conectando uno por uno a el layout de la placa que ya más o menos tengo mentalizado. Y paralelo a esto, también se ha trabajado un sitio web, blinduino.cl, que también el dominio lo podemos financiar con el fondo de validación, de donde se descarga el software. La idea es que esto está con todos los como estándares para que sea compatible con los lectores de pantalla, y lo que ahora vamos a armar para los talleres de validación que restan es que, bueno, acá tengo uno que fue con el que probamos, que vamos a intentar estandarizar los tutoriales que son compatibles con los sensores que tenemos para que el proceso de copiar código sea un poco más ágil, porque en este caso quisimos probar como supuesto cómo interactúan con un tutorial aleatorio. Este lo copiamos creo que del blog de Luis Llamas. Simplemente le sacamos las imágenes como para que sea un poco más cómodo al lector de pantalla, pero a veces el proceso de copiar el código era un poco desafiante porque no está tan etiquetado dónde empieza y dónde termina, a menos que ocupemos estos recuadros que se ocupan ahora. Hay hartas opciones que podemos evaluar. Entonces estamos terminando los últimos detalles para proceder a la última validación. Quiero ponerlo en pantalla completa. Eso era lo que les quería actualizar. Sé que vienen escuchando harto tiempo el proyecto, así que estoy contento de traerles novedades. Muchas gracias, Sebastián. No, quédate con el micrófono. Pues si hay preguntas, yo tengo una pregunta por acá, mientras si hay gente que quiere hacer su pregunta.
Sobre la detección de los sensores, o sea, ustedes tienen como una biblioteca de sensores que van como analizando, haciendo fotogrametría o algún tipo de registro, como que tienen que ser sensores especiales que se consiguen en AliExpress o tienen un listado. ¿Cómo es que funciona ese tema de para que se detecten siempre los Sí. sensores? Quizás en teoría se podría hacer con bases de datos preexistentes. En este caso nosotros lo enfrentamos desde cero. Definimos un pool de sensores, pero que sean genéricos y hacemos el dataset desde cero, le tomamos fotografías con esta misma cámara, se procesan con RAWflow y después se entrenan en TensorFlow, ¿sí? Para hacer el modelo de reconocimiento. Entonces, eso igual es un desafío de escalabilidad. Quizás no es la manera más eficiente, pero hemos visto que tiene un margen de error bastante bajo, así que hemos seguido con eso. De hecho, para esta última etapa, para el PADT reconocía 4 sensores, ahora lo aumentamos a 9 en un par de horas, digamos que es relativamente escalable, pero quizás no es lo más eficiente, pero ha funcionado bien. ¿Acá? ¿Preguntas acá? ¿No? Ya, bueno. Dale. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias a usted. Bueno, me habían preguntado. Sí, no, bueno, ya, bueno, ahí el Ale te preguntaba como si hay alguna idea de liberar código o el diseño. Response. Sí, es el objetivo. Como que desde el principio está definido que la mayor potencialidad de esta herramienta sería si fuera de código abierto. Se ha conversado permanentemente, no está del todo así cerrado, firmado, pero es un poco la filosofía que se ha seguido desde el principio. Así que esperamos que sea así. Ahí pasa que conocimiento. Sí, es. Parece la pantalla. Navegadores. A ver, se me equivocó el computador. Ya, Bueno, cancelamos todo. ya esperemos un poco, problemas técnicos y seguimos. Ahora sí, ¿cierto? Vale, perfecto. Bueno, me presento, Simón Arias, desarrollador del centro ya hace un tiempo. Y hoy día les quisiera compartir el proyecto que hemos estado trabajando aquí también con Pablo y con el grupo transversal principalmente sobre la gobernanza y transparencia a través de la disponibilidad de los datos. El título quizás sea un poco confuso, pero espero que quede un poco más claro cuando vayamos viendo la presentación. Comentarle entonces un poco lo que vamos a ir tratando. Primero un contexto y entender un poco cuál fue la problemática que se presentó, que estamos tratando de resolver. La solución propuesta que vendría a ser el modelo que estamos definiendo como para poder llevar a cabo esta problemática, los logros y resultados que se han llevado hasta ahora y finalmente cuáles esperarían que fueran los siguientes pasos para seguir avanzando en este desarrollo. Respecto al contexto, bueno, nosotros sabemos que estamos trabajando en un centro de investigación como laboratorio, tenemos bastantes sensores, bastantes dispositivos, muchos proyectos que están andando, algunos que son mediciones de calidad de suelo, mediciones de calidad en agua, y muchos de estos sensores también tienen que tener algún respaldo en una base de datos y también tienen que ser capaces de ser visualizados. El mayor problema que conlleva esto es la gran cantidad de volúmenes de datos. Es decir, un sensor si tiene una medición cada 5 segundos y se utilizan 20 sensores por 20 días, es abismal la cantidad de datos que se tiene. Y también la falta de tener estos datos principalmente en plataformas únicas. El tener un dato en esta red podría significar, por ejemplo, 450.000 solicitudes en un mes, lo cual es bastante, y hay que tener entonces un sistema preparado para poder recibir este tipo de volumen.
También se presenta el hecho de que no puede ser múltiples sistemas, porque si tengo varios proyectos, cada proyecto queda aislado del otro. Y la idea es tratar de evitar estos silos de información, sino que sea mucho más fácil si es que más adelante, en un par de años, por ejemplo, quisiera saber algún dato, poder retroceder en el tiempo y hacer las comparativas de forma fáciles con los datos que ya existen. No tener que estar buscando en todas partes. Así que la solución propuesta viene a ser la idea de generar un banco de datos único, estandarizado, bajo distintos protocolos, por ejemplo, la unidad de medida, los tipos de sensores, los dispositivos, los proyectos, etcétera. Y con esto poder facilitar la gestión de los proyectos y de las investigaciones que conlleva. Principalmente los puntos clave vienen a ser poder visibilizar esta información, ya sea para cualquier investigador, para cualquier colaborador, cualquier persona interesada, el poder hacerlo de forma autogestionada, es decir, que no se dependa de muchos desarrolladores también o de nuevos desarrollos de software, por ejemplo, para poder hacer cambios, sino que cualquier persona con un mínimo nivel de conocimiento de las funciones desde la plataforma pueda hacer cualquier cambio y también poder reducir el costo, cosa de que también sea perdurable en el tiempo y no conlleve mayores incidencias. Así que las posibilidades que presentamos en un inicio fue, por ejemplo, Google Cloud y Amazon Web Services, uno de los mayores proveedores en este caso de servicios, pero a la vez que son de los más grandes también tienen su limitación en cuanto a costes. Así que vimos la posibilidad de una tercera opción, que vendría a ser, ¿por qué no usamos nuestro servidor físico? Entonces empezamos a investigar y bueno, no habría una restricción de volumen en las solicitudes, no tendríamos un costo asociado a esto. Eh, Podríamos tener una gran capacidad de configuración, podemos colocar Windows, Ubuntu, Linux, máquinas virtuales, cualquier cosa que nosotros queramos, más discos duros, más RAM, etcétera. Y se cuenta ya con una conexión Ethernet dentro de la universidad para nuestro servidor físico. Y también se cuenta de una UPS para los cortes de red que pueden ser un infortuito. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo accedemos? ¿Cómo accedemos a nuestro servidor físico que si bien ya está habilitado, tiene todas las conexiones disponibles, pero cómo evitamos que accedan los hackers, por ejemplo? Y cómo permitimos al mismo tiempo que nuestros dispositivos, nuestros sensores, todos los desarrollos que hemos hecho en el laboratorio sean capaces de entrar. Ahí es donde entra entonces Cloudflare. Cloudflare vendría a ser uno de los mayores CDN. CDN viene a ser distribuidores de Internet para páginas web, en este caso. Tienen presencia en más de 120 países y tiene una protección de ataques de más de 10 terabytes por segundo. Esto es súper importante porque de hecho nosotros en nuestra red, si fuera sin Cloudflare, tendríamos cerca de 100 megas por segundo de resistencia. Tiene una facilidad de configuración tremenda. Uno puede hacer lo que quiera con Cloudflare para poder habilitar páginas web y demás. Podemos hacer redes virtuales, que también es una funcionalidad muy fuerte. Y la mayor ventaja también es que esto principalmente se puede dar dentro de un plan gratuito. No tiene mayores limitantes. Ya vienen a ser quizás si es que tuviéramos 50 colaboradores insertos dentro de esta plataforma, quizá un poco más de problema, pero esto viene a ser solamente para los desarrolladores más de lleno en la configuración web. En cuanto a los logros y resultados que hemos tenido hasta ahora, viene a ser el acceso remoto que hemos podido lograr gracias a Cloudflare. Esto se ha dado de una forma muy sencilla, es simplemente instalar una VPN como cualquier otra, como cuando uno instala para poder ver películas de Netflix, el mismo sistema. Y con esto, el Warp, que es la VPN de Cloudflare, yo ya puedo acceder al servidor de forma remota en cualquier lugar del mundo. Aquí es un poco enredado quizás el cómo funciona, pero explicándolo a un muy grosso modo, Cloudflare funciona como una red virtual, la cual engloba todos nuestros servicios. Entonces, todos nuestros dispositivos, nuestros sensores, vienen a ser un dispositivo externo que no tiene WARP, se conecta a la red general, a la red global, pasa por Cloudflare a través de un túnel, se encripta, se hacen todo el sistema de seguridad, todas las validaciones, y luego Cloudflare ya accede a un punto concreto que vendría a ser nuestro servidor, no accede a ningún otro dispositivo. Y nuestro servidor, como ya está habilitado con todas las configuraciones realizadas, se pueden acceder a protocolos de FTP, protocolos SSH, páginas web, etcétera, y todo lo demás que uno necesite.
Y una de las principales ventajas es que esta configuración ya también permite que si yo tengo dispositivos conectados a nuestro servidor, esos ya también quedan dentro de la misma red y yo también puedo acceder. ¿En qué caso podría ser? En caso que yo conecte una torre de procesamiento para hacer computaciones matemáticas, si está conectada al mismo router que nuestro servidor, ya voy a poder acceder remotamente. En cuanto a la consolidación de los datos, esto es algo que hemos trabajado con Pablo harto tiempo y nos ha costado también ahí ver cómo poder hacerlo de la mejor forma posible, pero es un modelo relacional. ¿Qué viene a hacer esto? Que todas las tablas tienen sus atributos y cada tabla va a ser una tabla de dimensión que tiene características muy definidas, como por ejemplo que no van a cambiar, o tablas de hechos, que viene a ser por ejemplo principalmente la tabla de datos que está acá abajo. Las tablas de hechos vienen a ser muchos valores que se van dando en el tiempo y que es, por ejemplo, cada medición de un sensor de temperatura. Eso viene a estar dado en esta tabla. ¿Cuál es la ventaja de esto? Mucho más optimizado, mucho menos redundancia de datos, se permiten hacer filtrados mucho más potentes también. Yo puedo saber en base a un dato cuál es el proyecto asociado directamente gracias a las relaciones. Y esto me permite después visualizarlo de una forma mucho más fácil y hacer un análisis mucho más de valor, de mucho más valor. Aquí un poco con un poco más de zoom. Esta es la última versión que hemos tenido de la base de datos. Y ahí se pueden ver todas las relaciones que existen dentro del modelo, donde la tabla base es la de datos, donde yo tengo el ID del sensor para identificar cada sensor por sí solo, no como por cada dispositivo. Tengo la ID de la variable, porque un sensor sabemos que tiene muchas variables, entonces si es un plant tower, por ejemplo, yo tengo que diferenciar si es temperatura, humedad, material particulado, etcétera. Y además tengo una ID de sesión que me permite saber información adicional, característica de esa medición. Y todo lo demás viene a ser un derivado de esta tabla. En cuanto a las configuraciones que se pueden dar en este servicio, son prácticamente ilimitadas. Yo puedo crear, como les decía, máquinas virtuales. Por ejemplo, el servidor está en Ubuntu, un sistema operativo, pero también puedo tener Windows como máquina virtual, puedo tener Linux, puedo tener sistemas derivados de Red Hat, entre otras cosas. Puedo habilitar puertos específicos. Ya el servidor tiene habilitado más de 11 puertos, si no me equivoco. Cada puerto tiene una tarea específica de correr programas en cierto horario, correr scripts, programar páginas web, etcétera. Configurar protocolos, lo mismo. Yo puedo hacer transferencia de archivos, puedo hacer transferencia de bases de datos, puedo hacer transferencia de lo que necesite. Y también puedo hacer copias de seguridad, que esto también es súper importante porque es tan fácil como insertar un nuevo disco duro en el servidor, hacer unas configuraciones de una RAID y ya puedo tener esta copia de seguridad habilitada. Y ahora ya llegando un poco más de lleno, un resultado que a mí me gusta mucho es la plataforma, que viene a ser el link, el nexo entre este sistema de base de datos, de tablas, de relaciones, con un usuario cualquiera que no necesariamente tiene que ser un perito de la programación. En cuanto a la página, está alojada en sensores, senscp.cl, por si alguno quisiera entrar, está pública y está en producción. Esto va a ser con lo que se van a encontrar. Y principalmente en el menú de navegación se tiene las opciones de dashboard, dispositivo, datos, protocolos. Y para poder acceder a todas estas, hay una barrera de seguridad, siempre hay que tenerla presente, que solamente se puede acceder desde una cuenta de Universidad del Desarrollo. Ahí se pueden hacer más profundizaciones después, quizás como solamente los correos permitidos, pero hasta ahora parece ser un buen comienzo el tener esta restricción. En cuanto a la visualización, en la pestaña de dashboard yo puedo ver todas las mediciones que existen de los sensores. Aquí mismo tengo alojados 4 proyectos, si no me equivoco. Cada uno tiene una unidad de medida distinta y por eso el gráfico se ve tan extraño. Pero la facilidad que me permite de seleccionar distintos proyectos, pero la misma unidad de medida, ya está aquí. Es decir, si quiero ver, no sé, temperatura en un proyecto X y en un proyecto Y, porque quiero comparar en distintas regiones, por ejemplo, ya se puede visualizar. Y aquí en este gráfico ya tengo también desglosado a través del tipo de sensor, la marca y la unidad de medida y el dispositivo. Y además tengo otros detalles un poco más específicos que podría ser, por ejemplo, la fecha de compra de algún sensor o la fecha de las mediciones
entre otras cosas. También dentro de la plataforma ya está la opción de navegar entre los distintos dispositivos y distintos proyectos. Aquí, por ejemplo, yo tengo el proyecto de la licitación de CMPC y puedo ver todos los dispositivos que ya existen. En este caso se llaman dispositivos EMA. Y cliqueando en cualquiera yo también puedo ver ya qué sensores están asociados. Esto es sumamente útil porque así puedo ir viendo la trazabilidad de cada sensor y puedo ir viendo cómo va evolucionando en el tiempo su calidad. También tengo la opción de ahí de agregar dispositivos, que me va a dar un formulario que yo puedo rellenar fácilmente y me da la opción de agregar sensores, que también es el mismo sistema de formulario. En cuanto a los datos, yo también puedo visualizarlos también dentro de la plataforma con un filtro de fechas, fechas de inicio, fechas de fin. Puedo elegir distintos proyectos, más de uno los que necesite, y distintos dispositivos también los que vaya necesitando. La gracia de esto es que también aterriza un poco el sistema de datos para que no sea una tabla que me diga solamente IDs y valores, sino que ya aquí me dice la fecha, bueno, la ID de sesión para tenerlo siempre en cuenta, la descripción, la ubicación, el código interno, el dispositivo, descripción, etcétera. Toda la información un poco más estructurada y ordenada. Si yo presiono descargar el CSV, ya lo puedo tener como Excel. Se trabaja mucho con CSV para temas de investigación, así que lo dejé en esa forma. Y aquí está un poco destructurado, que vendría a ser, como les decía, la electroconductividad como una columna, los grados Celsius como otra columna, y así todas las medidas ya están mucho más orientadas a la interpretación. También una de las ideas que surgió fue el incorporar los protocolos, protocolos tanto de laboratorio como de programación, por ejemplo, dentro de la página web. Y aquí hay un pequeño bosquejo de cómo se podría ver. Al momento solamente hay uno asociado, que vendría a ser el tema de conectividad, pero también está pensado el poder seguir expandiendo. Y obviamente también se incluye la documentación. La documentación está inserta dentro de la misma plataforma. Si uno navega a la URL api-sensores/apidocs, ya puede ver esta página donde está todo redactado de la mejor forma posible para la posteridad y así también facilitar el desarrollo. Ya entrando a lo último, lo que se espera que sean los siguientes pasos, vendrían a ser bien precisos, concisos. En primera instancia, utilizar Docker. Docker para poder aislar los distintos procesos y sistemas. Si alguien tiene alguna configuración, que esa configuración no afecte la de los demás participantes. En segunda instancia, el tratar de aumentar la capacidad de almacenamiento del servidor. Actualmente tiene 2,2 terabytes. Y eso puede ser mucho mayor. La idea sería que ya fueran unos 15 terabytes quizás a futuro. El tener una documentación un poco más detallada y protocolarizada, es decir, ya seguir un sistema de cómo se puede agregar un sensor, cómo se puede agregar un grupo de investigación, cómo se pueden agregar más cosas, y esta información tenerla disponible para que cualquiera pueda hacer el análisis que necesite. Y también, en última instancia, pero no menos importante, el aumentar la seguridad. Como les comentaba, quizás tener algunos correos bloqueados, hacer que solamente ciertas IP se puedan conectar, que quizás solamente los dispositivos que estén habilitados puedan ingresar a esta página. Son distintas opciones que se pueden ir barajando a futuro. Eso les quería comentar, y antes de hacer las preguntas les quería hacer una pequeña demo también. Aquí tengo la página. Ahí tengo, por ejemplo, para descargar los datos, ya puedo seleccionar un proyecto cualquiera y ahí deberían cargar también los datos para poder visualizarlos. Y los puedo descargar después como CSV y ya están disponibles. Al mismo tiempo, el dashboard carga rápidamente. Y como les comentaba, yo aquí puedo seleccionar cualquier proyecto y cualquier dispositivo, y entrar a jugar con los análisis que quiero hacer. Por ejemplo, aquí quiero ver solamente el sensor de pH, cómo se ha ido comportando, y así de simple es el análisis. Eso les puedo compartir en mi presentación. Espero que les haya gustado. Excelente, muchas gracias, Simón. Muy bacán. Yo tengo una pregunta, si hay una en chat o por acá, o yo.
Voy yo nomás. Oye, Simón, me llamó la atención. Si me puedes comentar un poco cómo es que es el ingreso de los datos, si es que ya tiene un protocolo, si es que es muy complicado unificar los datos para que sean integrados a la base de datos, cómo es que, por ejemplo, ya tengo el sensor IRI, cómo es que llego a integrar estos datos, por ejemplo. Sí, ahí lo que hay que hacer es, primer paso, definir el sensor. Si es que no existe, los sensores ya están todos estandarizados, los que estamos usando ahora mismo están estandarizados. En el caso del IRI es decir que voy a crear un dispositivo nuevo. A ver si les puedo ir mostrando un poco más o menos. Yo vendría a dispositivo, diría qué proyecto es, IRI, ya, perfecto. Quiero decir, quiero crear un nuevo dispositivo. Aquí coloco un código interno que puede ser Iris 11, después una descripción del dispositivo, un estado, perfecto. Y ahí me va a aparecer una pantalla como esta. Aquí yo le voy agregando los sensores que ya existen. Yo los tengo rotulados, por ejemplo. El mismo tipo de formulario, selecciono, no sé, el plant tower, el estado del plant tower, el número serial, que es el rótulo que tiene único cada sensor, etcétera. Y ya cuando tengo toda esta información lista, yo voy a saber los ID del sensor de este IRI. El IRI décimo tiene el ID del sensor 52, 53, 54. Y con eso eh, yo debería poder entrar a API-sensores, eh, API docs. Y aquí tengo la información de cómo insertar una medición. Y me dice, ¿qué se necesita? Un tiempo de la medición, los ID de los sensores y las variables y los valores. Y ya me da un ejemplo de cómo insertarlo, por ejemplo. Ahí está todo, toda la documentación. Y ya con eso queda en la plataforma disponible. ¿Y más preguntas? Yo tengo una consulta más bien como, ahí creo que Camilo levantó la mano. Dale nomás. No te escucho, Camilo. ¿Se escucha? Sí, ahí creo que sí. Ya, perdón, disculpen. Solo felicitar el trabajo de ambos, tanto de Simón como No, no, Camilo, se escucha muy mal. Si quieres lo puedes comentar por chat, el de la Leo. Es que se escucha como mucho eco, parece. ¿Cuál es? ¿Lo mandó? No, sí, sí, no, sí, yo la verdad lo encuentro como muy bacán poder como generar como esto in-house en el fondo, porque yo igual tengo un servidor y es muy bueno tener como localmente, tener como el manejo de los datos como ya más apropiadamente en el fondo. Después uno puede expandir en el fondo a más cosas. Y yo te quería consultarte un poco sobre el futuro, entonces como, ¿cuáles son como los planes como en el próximo plazo, corto plazo, tal vez mediano plazo? Sí, el principal yo diría que vendría a ser el tema del Docker, porque ahora mismo son muy pocas personas las que tienen el acceso al servidor. Claro, entonces ahí no hay ningún problema, pero a medida que más personas quieran incorporar sus proyectos, esto tiene que estar más aislado también, en el sentido de, por ejemplo, si alguien trabaja con una versión de Python específica y actualiza el servidor, eso ya podría traer un problema a los demás proyectos. Entonces, por eso considero que Docker vendría a ser el principal actor en este caso de una prórroga y de los siguientes pasos. Vale. Entonces, Camilo, deseo agradecer a Simón por su trabajo y también en el centro y por tomar esta iniciativa de la plataforma que teníamos pendiente desde ese tiempo y que queríamos y que requeríamos contar. Nada, pues mucha suerte en sus nuevas aventuras, Simón. Súper, gracias. Éxito en todo. Entonces, bueno, si tenemos preguntas ni más comentarios, damos por cerrada la sesión de hoy día. Muchas gracias a todos y nos veríamos entonces el próximo viernes, tal vez. ¿Quién sabe?
Vale, hasta luego, chau.